El Señor Jesús estaba terminando el Sermón del Monte y ahí en Mateo capítulo 7 al final les dice a aquellos a los que le estaba enseñando este precioso sermón, en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y este es el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, esta es la respuesta del Señor. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad, o apartaos de mí, hacedores de maldad. Y si ahora mismo saliéramos a la calle, aquí al barrio de Alcosa o a la ciudad de Dos Hermanas o donde quisierais, y le preguntáramos a alguien si cree en Dios, seguramente la respuesta que recibiríamos es que sí. De hecho, España es un país que se considera creyente, y pongo esto entre comillas. Pero es más, si preguntáramos esto dentro de un mes, en medio de la Semana Santa sevillana, en medio de una procesión ahí por calle Sierpes, la respuesta sería claro que sí. Pero todos sabemos y claramente vemos que después su vida no refleja lo que dicen creer y en su vida se resalta totalmente una vida de pecado. Ahora, a veces no es necesario tampoco salir fuera de la iglesia, sino que puede haber personas dentro de las iglesias que dicen creer en Jesús, que incluso pueden saber muchas cosas de la Biblia, pero después su vida no está gobernada por Dios, sino que pertenecen, al igual que los que están ahí fuera, al padre de la mentira, que es Satanás. Y es muy triste ver cómo las personas pueden profesar seguir a Jesús, incluso pueden estar un tiempo sirviéndole, pero después se apartan para continuar con su vana manera de vivir. Hoy vamos a ver cuán importante es llevar una vida permanente, una vida de perseverancia junto al Señor. La importancia de perseverar en el Señor. Y para ello nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a estar en un texto muy famoso, muy conocido por todos, en el capítulo 15 de Juan. Y vamos a estar estudiando los versículos 1 al 6. Juan capítulo 15, los versículos 1 al 6. Recuerda que de los 4 evangelios, este evangelio, el de Juan, es el que está poniendo un énfasis en la deidad de Cristo, es decir, un énfasis en presentar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, su naturaleza divina. Fíjate, este pasaje famoso que los que no hemos criado en Reina Valera del 60 hemos llamado siempre la vid y los pámpanos. Aquí ahora Biblia de las Américas habla de sarmiento. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque, separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Hasta aquí será nuestro texto en esta mañana. El Señor Jesús enseñó
esta ilustración a sus discípulos en el aposento alto antes del día de su muerte, antes del día en que iba a morir crucificado en aquella cruz. Y estábamos en un momento dramático. Era un momento triste, porque Judas, el traidor, ya había salido para vender al Señor Jesús. Por eso un poco antes, si pasas una página atrás, en el capítulo 13 y versículo 10, mira lo que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. Entonces le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que en este momento dramático, triste, Judas ya había salido para vender al Señor Jesús. Y lo que hemos leído en estos 6 primeros versículos del capítulo 15, el Señor Jesús claramente estaba diferenciando a los verdaderos discípulos de los que no lo eran. Aquí específicamente se está refiriendo a Judas, el cual era un falso maestro, alguien que decía creer y seguir a Jesús, pero era un pámpano, era un sarmiento que en realidad no dio fruto. La verdad central que el Señor Jesús quería enseñar en estos versículos era la importancia de permanecer en Él. Lo acabamos de cantar: manténme firme y arraigado, nada puedo hacer sin ti. La importancia de permanecer en el Señor Jesús. Y esa palabra permanecer indica algo que perdura, algo que es perdurable en el tiempo. Y en este contexto, la idea de permanecer en mí está implicando mantener una relación real, una relación genuina, ininterrumpida con el Señor Jesús. Fíjate, versículo 4. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Con esta frase, el Señor Jesús estaba, por un lado, animando a los creyentes, a aquellos que habían sido salvos, a aquellos que estaban en Él, a tener una vida de completo compromiso con Él. Por eso les dice: permaneced en mí. Ahora, también estaba diciéndole a los falsos cristianos, a los falsos creyentes, que se arrepintiesen de su pecado, que vivieran un cristianismo verdadero. Y básicamente lo que estaba explicando es que la permanencia o no de una persona en Cristo, el hecho de que alguien permanezca en Cristo o no, va a revelar si verdaderamente es salvo o no. Fíjate, versículo 2. Todo sarmiento o todo pámpano que en mí no da fruto lo quita. Y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, ese que no permanece en mí, ¿qué pasa? Es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. La permanencia o no de una persona en Cristo revela si es verdaderamente salvo o no. Y en esta mañana vamos a ver cuán importante es permanecer y depender totalmente del Señor. Y en estos versículos, en estos 6 primeros versículos, vamos a ver 2 ideas o 2 aspectos que son de vital importancia para permanecer y para depender del Señor. En primer lugar, y lo vamos a ver en el versículo 1, vamos a ver la naturaleza del Señor Jesucristo y del Padre. La naturaleza del Señor Jesucristo y del Padre. Y en los versículos 2 al 6 vamos a identificar quiénes son los verdaderos discípulos de Jesucristo y quiénes son los falsos discípulos. Quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo y quiénes son los falsos discípulos. Bueno, vamos allá con la primera parte, la naturaleza del Señor Jesucristo y del Padre. Fíjate lo que dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. O como dice Reina Valera 60, mi Padre es el labrador.
Fíjate cómo se describe el Señor Jesús. Versículo 1, yo soy la vid verdadera. Lo que aparece en primer lugar es la figura de la vid. Y esta se corresponde con la persona del Señor Jesucristo. Es Jesús quien está hablando aquí. De hecho, es posible que en tu Biblia aparezca tintada esta letra en rojo. Esto significa que fueron palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. Jesús está hablando en primera persona y él mismo se autonombra como la vid verdadera. Si volviéramos al Antiguo Testamento, veríamos que Dios afirmaba que Israel era la vid de Dios. Esto lo podéis ver en el Salmo 80. Ahora, Israel demostró ser desobediente a Dios. Y dada esa desobediencia que Israel hizo, Dios le quitó la bendición de ser la vid de Dios. Fíjate, Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Si no quieres buscarlo, te llevo yo. Israel desobedece a Dios. Israel le fue quitada la bendición de ser la vid de Dios. Jeremías, capítulo 2, versículo 21. Dice, pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. Esto es, Israel había sido plantado como vid escogida. Segunda parte del versículo. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Las bendiciones le habían sido quitadas. Ya no era la vid de Dios. Ahora, ¿cómo es que esas bendiciones pueden venir? Solo por medio de la unión con Jesucristo. Él es la vid verdadera. Y ahora esas bendiciones solo vienen por la unión con Cristo. Y lo que Juan está diciendo aquí es que Dios había desplazado a Israel en cuanto al plan de salvación divina. Y ahora, en este tiempo, es la fe verdadera en el Señor Jesucristo lo que caracteriza definitivamente a un cristiano genuino. Repito, Dios desplaza a Israel en cuanto al plan de salvación divina y ahora es la fe verdadera en el Señor Jesucristo lo que caracteriza definitivamente a un cristiano genuino. Por eso el Señor Jesucristo se autonombra a sí mismo como yo soy la vid verdadera. Y el hecho de que esté explicando esta ilustración unas pocas horas antes de su muerte, lo enmarca en el contexto de una de esas 7 declaraciones de yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan y que lo que está afirmando es la deidad de Cristo. Jesús, siendo Dios en carne humana, el Dios encarnado tomando forma de cuerpo, se está señalando hacia sí mismo como la fuente de la vida y del crecimiento espiritual. Por eso no solo dice yo soy la vid, sino que añade ahí una palabra verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y con esto se refiere a lo que es real, a lo que es perfecto. Jesucristo es lo más verdadero y lo más real que puede existir. Yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿cuántos creyentes o personas que se hacen llamar creyentes tienen otras vides? ¿Cuántas veces en nuestra vida dependemos de otras cosas? Para algunas personas, su vid puede ser la cuenta bancaria. Para otras puede ser la educación, una gran preparación académica, tener fama, tener posesiones, la familia, la iglesia, una religión o incluso ellos mismos son su propia vid. Pero lo que está diciendo aquí el versículo 1 es que la vid verdadera es Cristo. Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso es de la única vid de la que podemos depender al 100%. Es la única vid en la que debemos de permanecer al 100%.
Así que el Señor Jesucristo, en primer lugar, se define como la vid verdadera, y sigue el versículo 1 y dice, y mi Padre, y esta es la descripción del Padre, mi Padre es el viñador, o mi Padre es el labrador. Ahora, fíjate que Jesucristo está designando al Padre como el viñador, como el labrador, mientras que Él se asignaba un papel de vid. Pero esto en ninguna manera, en ningún momento, está negando la deidad de Cristo. Es decir, en ninguna manera se está diciendo que Cristo no es Dios, sino que siempre se mantiene la igualdad completa con el Padre. Hay infinidad de versículos en la Biblia que describen la igualdad entre el Padre y el Hijo. Filipenses 2:6, Juan 5 del 17 al 18, Juan 8, Juan 10:30. Jesús estaba realmente demostrando una gran humildad al asumir voluntariamente un papel subordinado al Padre. Por eso dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, mi Padre es el labrador. El Señor Jesucristo está adoptando una posición de humildad y de sometimiento al Padre. Y esto hay muchísimos ejemplos de la humildad de nuestro Señor Jesús. Ahora, probablemente el mayor ejemplo de humildad del Señor Jesús es el momento en el que se despojó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, toma forma de siervo, viene al mundo y carga con todo nuestro pecado. Recuerda la kenosis que se describe ahí en Filipenses capítulo 2, añadir a su naturaleza divina su naturaleza humana. Esto es humildad, morir en una cruz cargando con toda la ira de Dios por nuestro pecado. Y al tercer día resucitar para que todo aquel que confiesa sus pecados delante de Él y se arrepienta pueda tener vida eterna. Ahora, Jesucristo es Dios. Esto no está puesto en duda. Pero aclarado esto, veamos cuáles eran las labores de un viñador, de un labrador. Y básicamente un agricultor que estaba ahí cuidando la vid, que mantenía el campo, tenía dos labores. La primera de ellas, cortar aquellas ramas que no daban fruto. Las ramas que no dan fruto quitan la energía de las otras ramas que sí que están dando fruto. Y para que las buenas pudieran seguir dando fruto, más fruto aún, era necesario cortar las ramas malas. Esa era la primera labor del labrador. La segunda era limpiar constantemente las ramas que estaban dando fruto. Quitar las pequeñas cosas para que pudieran seguir dando más fruto. Así que era una labor de quitar lo malo y limpiar lo bueno. Esta es la idea, lo que hacía el labrador. Cuidar la vid, cortando las ramas que no servían y cuidando y limpiando las ramas buenas para que pudieran crecer y dar más fruto. Y así se está describiendo el Señor Jesucristo. Y así el Señor Jesucristo está describiendo al Padre como el viñador, el labrador. Ahora veamos en segundo lugar, vamos a identificar quiénes son las ramas buenas y quiénes son las ramas malas. Es decir, quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo y quiénes son los falsos discípulos. Esto lo vemos en los versículos 2 al 6. Y una nota, lo comentaba anteriormente, ese sarmiento es la idea de pámpano en Reina Valera del 60, es el tallo, el vástago de la vid, que es largo, delgado y que puede llevar fruto o no. Aquellos que son verdaderos discípulos de Jesucristo, aquellas ramas que son buenas, el Señor Jesucristo los caracteriza por una cosa: llevan fruto. Llevan fruto. Ya han sido limpiados de forma total y ahora solo necesitan una pequeña limpieza diaria para permanecer en la vid, para llevar una vida de perseverancia y de permanencia en Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto.
Fíjate la segunda parte de este versículo. Todo el que lleva fruto, aquí se está refiriendo al verdadero creyente, lo va a limpiar, lo va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. El labrador, el viñador, es el encargado de cuidar la vid. El Padre tiene cuidado del Señor Jesucristo y de aquellos que son del Hijo por medio de la fe. Y lo que está diciendo este versículo es que aquel que lleva fruto, aquel que está en Cristo, no lo va a dejar ahí como si nada, sino que lo va a seguir limpiando para que lleve más fruto. Y esta limpieza de la que está hablando aquí el Señor Jesús es una limpieza continua. Es una limpieza diaria que cada creyente necesitamos. Esto es la santificación. No hablamos de una limpieza total, de esa limpieza que se produce en el momento de nuestra salvación, porque de acuerdo a lo que dice el versículo 3, aquellos que están en Cristo que ya han sido limpiados. Fíjate, versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que no está hablando de una limpieza total cuando se refiere a esa poda, sino de una limpieza diaria que cada creyente necesitamos. Si estás en Cristo, ya has sido regenerado, ya has sido transformado, eres limpio por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y ya no necesitas otra limpieza total. Solo necesitamos que Dios, en su infinita misericordia, en su bondad, nos siga haciendo una limpieza diaria. Que Él vaya moldeando nuestra vida, que Él vaya limando, quitando aquellos desperfectos, aquellos defectos que hay en nosotros. Ahora, ¿para qué Dios nos moldea? ¿Para qué Dios nos poda? ¿Para qué Dios nos va limpiando cada día? Bueno, de acuerdo con el versículo 2, ahí hay un para, y es bueno pararse. Dice, y todo el que da fruto lo poda para. Ahí hay un para qué. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Nos limpia para que llevemos más fruto. Dios nos limpia cada día, nos va limando esas imperfecciones que hay en nuestra vida como consecuencia de nuestro pecado, para que podamos llevar una vida de santidad, una vida productiva, una vida en la que cada día podamos dar más fruto. La evidencia de que una persona, la prueba, la muestra de que una persona ha sido salva por Dios, se ve cuando lleva una vida verdaderamente entregada al Señor. Cuando tiene una vida de compromiso, una vida que lleva cada vez más fruto. Recuerda lo que decía Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en otro contexto, Santiago capítulo 2 y versículo 17, dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, porque toda fe salvadora, toda fe que es genuina, toda fe que es real, es productiva. Esto quiere decir que produce fruto, lleva fruto, fruto que va en aumento. Ahora, ¿esto quiere decir que hemos sido salvados por obras? No, por supuesto que no. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí, queridos hermanos y amigos, la muestra, la evidencia de nuestra salvación da lugar a las obras. Fíjate lo que dice un poco más adelante, versículo 8 del capítulo 15 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Es decir, ¿cómo podemos probar que somos sus discípulos? Llevando mucho fruto. La evidencia de nuestra salvación da lugar a las obras, a las buenas obras. Nuestros actos reflejan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es maravilloso ver el continuo perdón de Dios
reflejado en nuestra propia vida, reflejado en mi propia vida. Y cuando vemos que ya no necesitamos una limpieza total, que ya no necesitamos una nueva transformación en nuestra vida si estamos en Cristo, porque el Señor Jesucristo ya cargó con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad en aquella cruz, que hemos sido salvos por su gracia y su misericordia, claro que podemos caer abrumados al ver las enormes bendiciones que tenemos en Cristo. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué bendición que podamos tener su palabra, que nos conforta el alma, que nos renueva. El propio Spurgeon dijo, la Biblia es la verdad que limpia al cristiano. Y esto es una gran verdad. Cuando la leemos, el Señor nos habla por medio de ella, nos renueva, nos ayuda a corregir nuestros fallos. El padre, el labrador, el viñador, teniendo un gran cuidado para con sus hijos. Y él lo que quiere hacer, esa palabra ahí, lo poda, lo que quiere hacer es ir quitando todo aquello que estorba en nuestra vida para que podamos seguir llevando fruto, para que podamos seguir creciendo en santidad. Y a veces esta limpieza duele por las circunstancias a las que los creyentes a veces estamos sometidos. Esta limpieza no siempre es fácil, no siempre es un lavadito de €1 en la maquinita esta, que es lo que le echo yo al polo muchas veces. A veces la limpieza duele, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Recuerda Romanos capítulo 8. Él tiene el control total de nuestras vidas y sabemos que todo nos ayuda a bien. Ahora fíjate aquí en los versículos 4 y 5, nos habla de cómo una rama que es verdadera, una rama verdadera depende totalmente de la vid y permanece en ella. Fíjate lo que dice los versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todos los creyentes verdaderos, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que permanecen en Cristo y Él en ellos, producen fruto. No puede haber una vida, no existe una vida que Dios haya cambiado, que Dios haya transformado y que vuelva al pecado original y que vuelva a la casilla de salida con el paso del tiempo. Porque, como dice Filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No puede existir un creyente fiel, un creyente verdadero que no produzca fruto. Eso es imposible. Y Juan el Bautista lo dice en Mateo capítulo 3, versículo 10. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O Mateo capítulo 7. La misma idea, hemos estado ahí anteriormente. Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Eso mismo está diciendo el Señor Jesús en el versículo 17. Dice así: así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado al fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que la palabra del Señor enseña que no puede ser blanco y un poco de gris, no puede ser rojo y un poco de naranja, sino que un cristiano verdadero, un cristiano fiel, un cristiano genuino va a producir fruto. Además, este fruto
no puede ser producido por sí mismo. Y esto es lo que dice el versículo 4. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el ejemplo es claro. El Señor Jesucristo es la vid. Nadie que no esté en Cristo puede producir fruto. A menos que estemos en Cristo, a menos que hayamos sido verdaderamente transformados, acogiéndonos de una forma real a los méritos de Cristo en la cruz. Es imposible llevar fruto. El sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Es decir, un pámpano fuera de la vid no puede seguir produciendo fruto. De la misma manera vosotros, y esto está a los que le estaban escuchando al Señor Jesús, si no estáis en mí, si no estáis en Cristo, si no estáis en la vid verdadera, es imposible que llevéis fruto. Ahora, por supuesto, innumerables veces en nuestra vida fallamos, pecamos, y aún más si no estamos cerca del Señor. Pero un cristiano genuino, verdadero, jamás puede llevar una vida constantemente alejado del Señor. No puede vivir una vida en la que constantemente prime, reine el pecado. Un cristiano genuino que confiesa al Señor Jesús como Señor y Salvador no puede decir que da fruto por sí mismo. No puede decir, bueno, yo por mí mismo voy a dar fruto. Porque solo podemos dar un fruto real, un fruto genuino, si estamos enteramente conectados con el Señor Jesús, si verdaderamente somos sus hijos. De acuerdo al versículo 4, ni tú ni yo podemos dar fruto por mucho que nos esforcemos, por muchos estudios que tengamos, por mucho que hayamos crecido en el contexto de una iglesia evangélica, por muchas horas que nuestros padres nos hayan llevado a la escuela dominical. Es imposible que llevemos fruto si no permanecemos en la vid verdadera, si no estamos en Cristo. Versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Y el que permanece en mí y yo en él, ese va a dar mucho fruto. Otra vez, separados de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir, el creyente que está aquí descrito es aquel creyente que tiene una vida de plena dependencia al Señor, plena dependencia en la vid verdadera. Aquel que sabe, entiende que no puede dar fruto por sí mismo, sino que solamente es porque está bajo la total subordinación y señorío de Cristo. Es imposible hacer nada separado de Cristo. No hay ninguna forma, no hay ningún método, no hay ninguna máquina que nos permita producir frutos genuinos si estamos separados de Cristo. Cristo es aquel que produce en nosotros la posibilidad de llevar fruto y llevar fruto en abundancia. Recuerda, primera de Juan, el que permanece hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Un creyente genuino se caracteriza por vivir completa y enteramente en dependencia del Señor. En dependencia del Señor, permanece en el Señor. Ahora, veamos en segundo lugar quiénes son los falsos discípulos. Aquellos que aparentemente siguen a Jesús, pero que verdaderamente son falsos discípulos. Fíjate cómo empieza el versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y ahí se queman. Esto es un final bastante distinto. Hay un final bastante distinto en el caso de las ramas malas que no dan fruto. Porque aquí lo que hace el labrador no es una limpieza parcial para que siga dando fruto. Aquí lo que hace el labrador es
cortarlas. Es quitar las ramas secas, aquellas que no tienen vida, y echarlas al fuego. Y esta ilustración va dirigida a todas las personas que dicen creer en el Señor Jesús, que incluso se pueden llenar la boca o partirse la camisa con el título de cristiano o de evangélico, pero que realmente sus vidas están demostrando lo contrario. Lo que vemos aquí en este final es todo lo contrario a lo que habíamos visto con anterioridad, cuando decíamos que un verdadero cristiano es aquel que va a producir fruto de arrepentimiento, que lleva una vida comprometida con el Señor, que permanece en Él, que depende de Él. Aquí lo que dice el versículo 2 es todo lo contrario. Que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Misma idea, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera, se secará, lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. ¿De quién está hablando aquí el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús no está hablando aquí de personas que han sido creyentes durante un tiempo y luego han dejado de ser creyentes, porque eso no es posible. Está hablando de personas que jamás fueron creyentes. Pudieron aparentarlo, pudieron intentar serlo, pero nunca fueron creyentes. Porque todo aquel que es verdadero hijo de Dios permanece en Él. Y como el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y aquí hay una promesa, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que no está hablando de creyentes que dejan de ser creyentes, sino de personas que aunque estaban identificadas como posibles creyentes, verdaderamente nunca lo fueron. Porque aquel que es creyente verdadero nunca puede ser arrebatado de la mano de su Salvador. Y qué maravilloso es saber, qué maravilloso es pensar que nada ni nadie nos puede separar de nuestro precioso Señor. Ahora, con más precisión, está hablando de personas que incluso se pueden encontrar en la iglesia, pero que no son de la iglesia, que verdaderamente son apóstatas de Jesucristo, que son cizaña. Fíjate, ve por un momento al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 13. También un pasaje muy conocido. Versículo 24. Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Versículo 29. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto a ella. Dejad que ambos crezcan juntamente hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo, recogedlo en mi granero. Esta es la idea. Aquellas personas que aunque pueden estar en la iglesia, no son de la iglesia, son cizaña, crecen junto con el trigo, pero su final, de acuerdo con el versículo 20, es cogerlo en manojo para ser quemado. O Lucas capítulo 13, son aquellos que quedan fuera de la puerta cuando el padre de familia cierra la puerta, ¿recuerda? Lucas capítulo 13. Versículo 25.
Versículo 24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros, estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. Son los mismos que hemos leído antes en Mateo capítulo 7. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos en tu nombre fuera demonios? Y otra vez, entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquellos que continúan pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y caen de la verdad a la destrucción eterna. Y aunque pueden creer que van camino al cielo, aunque pueden tener un falso convencimiento, una falsa concepción de su salvación, en realidad van por el camino ancho que lleva al infierno. Fíjate, Mateo capítulo 13. Y toda persona está en esta realidad. Mateo capítulo 7, perdón. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y aunque hay personas que creen que van hacia el cielo, verdaderamente están moviéndose en ese camino ancho que lleva a la perdición. Por supuesto que en Juan 15, cuando el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos a través de esta ilustración acerca de la perseverancia en Cristo, acerca de la permanencia en Cristo, tenían en su mente, tenían delante el ejemplo de una rama falsa, Judas Iscariote. Y esto es verdaderamente curioso, porque Judas Iscariote, a ojos de todos los demás, era un discípulo más. Estaba muy bien mimetizado, muy bien camuflado entre los demás discípulos. Tanto era así que cuando el Señor Jesucristo dijo: ya todos estáis limpios, aunque uno no, la respuesta de todos ellos no fue mirar a Judas, sino que todos ellos se empezaron a mirar unos a otros sin tener la seguridad de que el falso discípulo era Judas. Él estaba muy bien mimetizado, muy bien camuflado entre el resto de discípulos, hasta el punto que al final ellos mismos tuvieron que pedirle al Señor Jesús que les señalara quién era el traidor. Fíjate, versículo 13 de Juan 15, versículo 22. El Señor Jesucristo le había dicho: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y esto sembró el caos, sembró la incertidumbre, no estaba nada claro. Fíjate, capítulo 13, versículo 22. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Versículo 22, fijaos la reacción. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y les dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar.
y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas no es que fuera salvo y dejara de ser salvo. Judas nunca había sido salvo. Judas nunca había sido un discípulo verdadero. Recuerda en Juan capítulo 6, versículo 70, el Señor Jesucristo dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Claramente hablaba de Judas, porque este era el que le había de entregar. Pero lo que está diciendo aquí, nuestro texto de Juan 15, es que el Padre va a quitar toda rama, toda persona que no da fruto. Y cuando dice que lo va a quitar, es que lo va a cortar definitivamente. El destino final de las ramas falsas, de aquellos falsos discípulos, de aquellos falsos creyentes, de aquellos que son como Judas Iscariote, es que van a ser echados fuera en el fuego y van a arder. En Mateo, no hace falta que lo busquéis, Mateo capítulo 13, los versículos 49 y 50, Jesús advierte y dice así, esto es una advertencia tremenda. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una persona puede vivir aparentemente conectado con Cristo, pero verdaderamente no estar conectado con Cristo en absoluto. Puede vivir aparentando ser un hijo de Dios, pero no ser un hijo de Dios. Y esto es tremendamente grave y tremendamente serio. La palabra de Dios es clara en esto y es conocida esta realidad. Por eso, 2 de Corintios, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en el versículo 13, le dice, tenéis que examinaros. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice ahí, poneos a prueba, y esto es lo mismo de examinaos, y no es para ver si aprobáis, para ver si estáis en el notable o en el sobresaliente, sino que lo que dice 2 de Corintios 13, 5 es, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinad vuestra fe. Examinaos para ver si verdaderamente estáis en Cristo. Para ver si verdaderamente habéis sido salvados por los méritos de Cristo en la cruz. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Por eso la palabra de Dios no nos lleva a que vivamos con duda, no nos lleva a que vivamos con incertidumbre, no nos lleva a que dudemos de nuestra salvación, todo lo contrario. No hay mayor gozo que un creyente puede tener que el gozo de la seguridad de su salvación. Pero debemos revisar nuestra vida, debemos ponernos a prueba, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si verdaderamente estamos en la fe. Y entonces nos aseguramos, nos ratificamos de que estamos en Cristo, de que nuestra salvación es verdadera, es genuina, de que nuestra vida depende totalmente, estamos controlados totalmente por el Señor Jesucristo. Juan 15 o este versículo o Mateo capítulo 7 no están puestos ahí para que el cristiano verdadero dude de su salvación. Todo lo contrario. Están puestos para que el falso creyente, el falso cristiano, sea puesto a examen y se arrepienta de su pecado y pueda volver a Cristo. Tú y yo, querido hermano, querido amigo, debemos poner a examen nuestra vida. Y debemos de hacerlo constantemente, no dudando de
seré salvo, sino verdaderamente afirmando nuestra fe, agradecidos a Dios por la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Entonces pondremos a prueba nuestra vida, examinaremos nuestro fruto, veremos nuestra dependencia real con Dios y cómo verdaderamente estamos respondiendo en obediencia a nuestro Salvador. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros, queridos hermanos y amigos? Bueno, la primera aplicación es que la situación a la que se enfrenta toda persona es clara. O eres un discípulo verdadero de Cristo y por su sangre has sido transformado y vives una vida de obediencia y dependencia para con Él, para un día gozar de una eternidad en el cielo. O eres ese discípulo verdadero, o eres todo lo contrario y lo que te espera es pasar una eternidad en el infierno. Cuando un cristiano verdadero lee este pasaje, podemos decir, qué alegría que Cristo nos ha salvado, qué gran privilegio de que el Señor nos haya elegido. Y esto debe de traernos ánimo para vivir cada día más cerca de Cristo, para conocerle cada día más, para estar cerca de su palabra, buscarle, ver cómo el Señor quiere que yo obre en mi vida. Y así poder disfrutar de lo maravilloso que Él es en toda su esencia y naturaleza. Además, nos debe traer ánimo para no descuidar nuestra salvación. Una salvación tan grande como hablaba Hebreos y ocuparnos de ella con temor y temblor. Ver esta realidad nos debe de llevar a pensar que no hay nada que merezca más la pena que estar cerca de nuestro Señor. Porque como hemos visto y como hemos leído, separados de Él, nada podemos hacer. Y esto es lo que decía Pedro. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es un privilegio, si estamos en Cristo, el que podamos abrir su palabra, el que podamos orarle y que dejemos que Él nos vaya moldeando por su disciplina, por su amor, por su poder, descansar en sus manos, saber que tenemos un Dios soberano que controla todo, hasta el último pelo que se cae de nuestra cabeza. Si conocemos la vid, conocemos al labrador. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Y fuera de eso, nada podemos hacer. Entonces, aplicación, dejémonos de pamplinas, de tonterías que no valen para nada y ocupémonos realmente lo que verdaderamente importa. Vamos a ocuparnos de ganar a Cristo cada día. Vamos a seguir con fuerza prosiguiendo hacia la meta. Vamos a crecer en santificación. Vamos a dejarnos en las manos del Espíritu, haciéndonos crecer cada día y haciéndonos semejantes a nuestro Salvador. Y vamos a preocuparnos realmente de que nuestra vida esté totalmente controlada, totalmente conectada con nuestro maravilloso Señor y Salvador. Tremenda aplicación para sus hijos. Es un gozo. Ahora también hay una aplicación para aquellos que no han gustado la benignidad del Señor, aquellos que no son salvos, aquellos que todavía tienen una vida llena de pecado y que no se han rendido al señorío de Cristo. Y la aplicación es: arrepentíos de vuestro pecado y venid al Señor. Él puede cambiar tu vida de una manera definitiva, de una manera sobrenatural, de una manera divina, de una manera radical. Y puede ser que lleves mucho tiempo o poco tiempo asistiendo a la iglesia. Puede ser que creas que siempre has sido creyente simplemente porque tu padre lo sea, tu madre lo sea, tu marido, tu mujer o tus hijos lo sean.
Puede ser que pienses que quizás conocías al Señor, pero te das cuenta de que tu vida no depende del Señor, que aún tu vida no ha sido regenerada por Cristo, que no tienes la necesidad de depender y someterte a su autoridad y señorío. Bueno, todo eso no importa. Todavía hoy es tiempo de salvación. Todavía puedes venir a Cristo. Todavía puedes arrepentirte de tu pecado. Venir a Jesús, confesar tu pecado, ver tu necesidad de salvación, arrepentirte y entonces gozar de una vida eterna. Descansar en Él y en sus infinitas promesas. Y llevar fruto, mucho fruto. Y dejarte en las manos del viñador, del labrador, que Él siga cortando, limpiando aquello que hay que mejorar en cada uno de nosotros. Y espero, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos reflexionar en esto. Examinar nuestra vida verdaderamente y ojalá que este pasaje, que estos versículos puedan tener un impacto en vuestra vida como también lo ha tenido en la mía. Y todo esto para que Cristo, nuestro Salvador, pueda ser glorificado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos este tiempo en tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, eficaz. Señor, que penetra nuestros adentros y Señor, que no vuelve vacía. Queremos, Señor, a la luz de tu palabra, poder examinar nuestra vida, examinar nuestra relación contigo, nuestra dependencia de ti, nuestra permanencia en ti. Y, Señor, reconocemos cuánto hay que cambiar en nosotros, cuánto estamos en la carne, cuánto flaqueamos. Señor, cuánto trabajo de poda hay en nosotros. Y rogamos, Señor, que sigas transformando nuestras vidas a la imagen de Cristo, nuestro Salvador. Señor, que sigamos creciendo en santidad, produciendo fruto, mucho fruto, fruto abundante, Señor, y que más personas puedan llegar al conocimiento de ti. Señor, que vivamos gozosos, aferrados a la vida verdadera, sabiendo y reconociendo que fuera de Cristo nada podemos hacer. Es solo por tu gracia, tu infinita misericordia, que podemos ser transformados, salvos, Señor, y vivir vidas de dependencia de ti. Y te ruego, Señor, que si aún alguna persona en esta mañana no te conoce de una manera real, si es un pámpano que está fuera de la vid verdadera, separado de Cristo, camino, Señor, en ese camino ancho que lleva a la perdición, te ruego, Señor, que puedas tocar el corazón y llevarle al arrepentimiento, a reconocer su pecado, confesarlo, Señor, pedir perdón y vivir una vida de dependencia a ti. Gracias, Señor, porque sin ser merecedores de nada nos pusiste en un mismo cuerpo y nos has dado la promesa y la esperanza de la vida eterna. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.